Hola, muy buenas a todos, muy buenos días, muy buenas tardes. Seguimos en este estudio de Geometría Sagrada, nuestro estudio de Geometría Sagrada, hablando sobre los números ideas y en este caso nos corresponde hablar del 4. Del 4. Si pensamos en un 4, automáticamente a todos se nos vendrá un cuadrado, ya tenemos una superficie, se nos vendrá una cruz. Y sí, está relacionado con todo eso el 4. El 4 es el número que tradicionalmente y como número idea dentro de las escuelas pitagóricas y platónicas se ha asociado y se asocia al elemento tierra. Es decir, el 4 tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la materialización, tiene que ver con la incubación de proyectos, tiene que ver con el cuerpo que habitamos. De hecho, el acceso al 4 es muy sencillo en el sentido de que lo tenemos muy incorporado. Tenemos 4 extremidades, siempre hablamos de los 4 elementos, están los 4 jinetes del Apocalipsis, están los 4 apóstoles, están las 4 casas de Harry Potter, están los 4 elementos, están las 4 direcciones. Es decir, el 4 es algo que con lo que entramos en conexión de una forma muy sencilla. Están las 4 cavidades de nuestro corazón, están... ¿Qué más está? Están las 4 esquinitas, tiene mi cama, 4 angelitos que me la guardan. Para llegar hasta el 4, que ya nos habla de la concreción, que nos habla de la materialización, que nos habla de este plano, ¿no? De este cuerpo, de la materia, vamos a pegar un pequeño repasito, ¿no? A la simbología y a los atributos de los números que hemos ido viendo. Partimos de la unidad, de eso que lo permea todo, que lo llena todo, que contiene todas las posibilidades, la información para todas las posibilidades, el número como idea, el número 1 como idea pitagórica y platónica. Pasamos al 2, el 1 dijimos que prácticamente no se podía representar porque en el momento que lo intentamos representar ya desaparece, ¿no? Y luego pasamos al 2, en el que ya hay una división. El aspecto más alejado de la unidad con el que nos vamos a manejar nosotros como geómetras, lo que más lejos está de la unidad es la dualidad, la separación. Si la unidad es el concepto de unión, como su propio nombre dice, el 2 nos habla siempre de una separación. Entonces el 2 a nivel simbólico pues nos implica un punto, ¿no? En el que tenemos lo que es punto y lo que no es punto, y tenemos también divisiones que son más tremendas, menos amables, como es la representación de una línea. Igual que en el 1 están todas las posibilidades, en el 2 estamos en el mundo de las primeras dimensiones, a nivel espacial, puesto que el punto y la línea serían las dos primeras dimensiones. En una línea ya podríamos adivinar un 3 porque están los dos puntos que une esa línea y la línea en sí misma. Y ahí tenemos el maravilloso concepto de logos, que es algo que une dos aspectos desde una dimensión superior, permitiendo que eso se relacione, que esa dualidad desaparezca y aparezca la relación. Pero si tomamos la línea como aquello que separa dos mundos, estamos hablando de un concepto dual. Veis que empezamos a bailar y tenemos que jugar, ¿no? Con esos conceptos que vamos aprendiendo. Sin embargo, cuando hablamos del 3 y hablamos de la solución, como dijimos, hablamos de eso que equilibra la dualidad, de eso que hace que desaparezca, de esa columna central que une nuestra dualidad corporal con esa vara central en la representación del Kundalini, ¿no? La energía que asciende y permite una conexión central en la que ya no hay movimiento, el movimiento desaparece y solamente está la conexión. Teníamos ahí la simbología de las trinidades de todas las culturas, ¿no? En la que siempre hay dos aspectos y uno más elevado, superior, que los une. Ahí ya estamos hablando a nivel simbólico de un triángulo, de un triángulo en el que ya entramos en otra dimensión porque en el triángulo podemos encontrar un área.
Entonces ya tenemos la dimensión de los puntos, de las líneas y el área. Y si seguimos explorando la creación, llegamos hasta el 4. ¿Y de dónde surge el 4? El 4 surge de seguir explorando esa línea, que podía ser un 2, que podía ser un 3, porque relaciona. Si seguimos explorando la dualidad, porque hemos dicho que es lo que más lejos está de la unidad, vamos a llegar al 4. ¿Por qué? Porque si yo tengo una línea, a lo máximo que la puedo enfrentar para explorarla es a su perpendicular. Y si yo trazo una línea y trazo su perpendicular, lo que vamos a encontrar es un centro muy claro, que ya tenemos una metáfora de la unidad, que la perdimos desde el principio y la estamos recuperando ahora en el 4, por eso el 4 es amable, por eso podemos habitar el 4 de una forma muy sencilla, porque en el 4 ya encontramos un centro muy fácilmente y muy claro, y por eso tenemos otra vez una metáfora de la unidad muy clara. En el triángulo, en el 3, hay un centro, en el triángulo, por supuesto, un triángulo equilátero, pero no es tan sencillo de calcular. Sin embargo, si yo tengo dos líneas que se cruzan, hay un centro claro. Si yo tengo un cuadrado, trazar las dos diagonales es algo muy sencillo, que ni siquiera hace falta nada. Si es un papel, lo puedo doblar y ya encuentro un centro muy claro, ¿no? O cojo el cuadrado y lo doblo por las dos mitades, no por las diagonales. Es muy sencillo llegar al centro del 4, del cuadrado. Por eso, a través del 4 podemos regresar muy fácilmente a la unidad en la exploración de la materia. Cuando hablamos del 3 estamos hablando de la exploración del espíritu, de lo espiritual, y ahí ya entramos en otra subjetividad, en otra necesidad de conexión que quizás no nos resulta tan sencillo. Vale. Entonces, fijaros que hay muchísimos símbolos ligados a estos conceptos, al 3 y el 4, que serían las grandes vías de desarrollo del ser humano para regresar a la unidad, para regresar a su conexión con todo. Es decir, marcaría las dos grandes escuelas, las dos grandes maneras de poder regresar a la conexión con la divinidad. Y por lo tanto son las dos vías principales, las dos escuelas principales de desarrollo espiritual que existe. Fijaros, espero que se vea ahí la pizarra muy bien, ¿no? Si tenemos un triángulo, como os decía, en el triángulo hay un centro muy claro, pero su trazado no es tan directo, tampoco es muy difícil, pero bueno, tampoco es tan directo como en el 4, en el que tenemos las dos diagonales muy claras, tenemos las dos mitades muy claras y encontramos ese centro. Siempre que tenemos un centro, y por eso en geometría trabajamos con formas regulares, siempre que tenemos un centro podemos trazar una circunferencia de una forma muy sencilla y por lo tanto estamos en formas que son metáforas bien cercanas a la unidad, por su regularidad. Vale, fijaros, este es el triángulo que nos han enseñado tradicionalmente en la escuela. Este es un triángulo masculino que está conectado con el arriba, con el Padre. Desde ahí desciende toda la energía y se abre hacia la Tierra. La complementariedad de ese triángulo es el triángulo femenino, que está conectado a la Tierra, desde donde asciende toda la energía y se abre hacia el cielo. El masculino tiene una dirección muy clara. Esto es una simbología que exploraremos en otras ocasiones porque merece la pena adentrarse, y no solo en lo bidimensional sino en lo tridimensional de esta forma que tradicionalmente se conoce como la estrella de David. Pero es un camino de exploración del número 3. El Padre, el Hijo, el Espíritu, el cuerpo mental, emocional, espiritual, estamos todo el rato jugando ahí. Y su visión complementaria, que sería hacia abajo. Por lo tanto, estamos uniendo dos versiones de una misma cosa, la una conectada con el arriba, la otra conectada con el abajo,
en un mismo momento, en una misma proporción, y lo que se forma en el interior, disculpad que no es muy regular, es un hexágono. La forma hexagonal es una forma que se asocia con el despertar del alma. Ahí tendríamos que ver a nivel tridimensional, ¿no?, que alberga el hexágono, porque las formas bidimensionales no son más que sombras de las formas tridimensionales. Tendríamos que explorar qué formas tridimensionales dan lugar a esa sombra hexagonal. Pero bueno, por ahora nos podemos quedar ahí. Sin embargo, esto, como hemos dicho, el 3 tiene que ver con la solución, tiene que ver con el despertar espiritual que sucede en un momento determinado, porque llega la información, es como el camino del niño que se sorprende, que de repente ve la verdad, la integra y despierta. Es el camino del niño interior. Sin embargo, si estamos explorando el camino del 4, con sus 4 esquinas, el ángulo recto en geometría sagrada es muy interesante de explorar, porque todo lo que alberga un ángulo recto nos está relacionando dos cosas de la forma más equilibrada y a la vez más opuesta posible. Y esto en la naturaleza y en la vida sucede muchísimo. Es muy importante cuando nos encontramos ante una situación que intentemos explorar esa situación en su máxima oposición. Esto en geometría sería el ángulo recto. Por eso todas las formas que albergan ángulos rectos nos están llevando a esa máxima oposición desde lo equilibrado. Es decir, estoy tratando las dos cosas que estoy intentando relacionar de una forma igualitaria. Es decir, estoy poniendo, como en el yin y el yang, estoy poniendo las dos cosas, como sucede aquí con el arriba y el abajo. Al final todo es lo mismo, ¿no? Pongo las dos cosas en la máxima oposición posible, pero tratándolas exactamente por igual. No hay prejuicio, hay solo observación de dos realidades desde su totalidad. Esto sería la representación en geometría sagrada del ángulo recto que aparece en el número 4, que es del que estamos hablando hoy. Entonces, si exploramos ese 4, que nos puede dar lugar a muchísimas simbologías, todas las cruces de todas las culturas están explorando la materia, están explorando esos 4 elementos, están explorando el cuerpo, están explorando la manifestación, la incubación de ideas, que es lo que sucede en el cuadrado y en el cubo. Bueno, si exploramos esa otra vía de conocimiento, que es a través del 4, cuando encontramos un centro en el 4 y rotamos sobre ese centro, se nos genera esta maravillosa forma, que es una estrella de 8 puntas muy equilibrada, que aparece en las culturas en las que el conocimiento traído a la materia se hace de forma equilibrada. Y es algo que es un símbolo que se ha perdido mucho a lo largo del tiempo, y es enormemente valioso. Hoy en día este sería el símbolo que relaciona el alcanzar el conocimiento a través del esfuerzo, a través del camino del héroe que continúa, confía, sigue trabajando y va hacia adelante, ¿no?, sin necesidad de esa conexión espiritual, de ese despertar momentáneo, de esa lucidez, ¿no?, que sucede a veces. El camino del héroe, el camino del 4, nos hablaría de sin que tenga por qué suceder ese despertar, seguir avanzando, seguir trabajando, seguir conociendo y así, a través de ese camino, que es el camino del laberinto, que es el camino del héroe, llegar hasta el centro, donde podemos conectarnos, donde podemos encontrar una nueva manera de entender, donde podemos acceder a ese conocimiento superior y espiritual, pero la llegada, como digo, es a través del camino, del conocimiento, del explorar, de seguir, continuar, confiar. Y ahí tendríamos, como os decía, ¿no?, por recapitular un poquito también toda la información que hemos traído hasta aquí, hasta el 4, tendríamos las dos grandes vías del conocimiento.
del despertar espiritual, del alcanzar el saber, el sabor del ser. Estas cosas tan bonitas. Si hablamos del 4, ahí tenemos un montón de simbologías. Como os decía, tenemos todas las cruces de todas las culturas exploran un 4. Ahora bien, es muy diferente la exploración del 4 en una cruz centrada, es decir, que tiene equilibradas sus cuatro partes, ¿no? Que nos hablan del arriba, del abajo y del mundo de la materia, de la horizontal, del humano. Es muy diferente en esta cruz equilibrada, que es la cruz que tenemos en la cruz templaria, por ejemplo, muy conocida, o en la chacana, ¿no? Que es una expresión del 4 total que tienen las culturas andinas, y en concreto, a ver que se me va, ahí se me ha ido. En concreto en Perú la dibujan con un centro en el centro, ¿no? La chacana, y eso habla de que el Cusco es el ombligo del mundo, el centro del mundo. Ahí es donde estaría la unidad, ese vacío total, ¿no? Que se va desplegando a través de la materia, generando también esos niveles de conciencia que aparecen en todas las culturas, que es el de lo terrenal, el de lo mental y el de lo espiritual, que están representados en esa chacana. Ahí tenemos una cruz equilibrada, una cruz centrada. No voy a utilizar la palabra desequilibrada, pero hay otras cruces. En la tradición católica cristiana se utiliza esa cruz, que fijaros, no hay nada mejor ni peor. Una vez oí que en las culturas americanas, andinas, decían que de Europa les habíamos llevado la cruz desequilibrada. Dudo mucho que las personas que saben, que conocen la tradición, utilizarían esa expresión. Porque si una cruz centrada es maravillosa en su equidad, la cruz, según donde tenga puesto la parte horizontal, nos está hablando de distintas dimensiones, de distintos pasos del despertar del ser humano. Tenemos el ser humano que tiene su horizontal en el centro, que sería una parte mucho más conectada con la naturaleza, con nuestra parte animal, con todo el respeto y sin ningún tipo de connotación negativa, que sería la que tenemos en el ombligo, nuestra división, ¿no? En el ombligo, perdón, no, a nivel de los genitales es donde está en el ser humano esta división equilibrada. Estaríamos hablando de conceptos que tienen que ver con la división de la materia, con la reproducción en su sentido más estricto y también en su sentido más elevado, con la división y crecimiento de la materia. Sin embargo, si esa horizontal la llevamos más al corazón o a un punto áureo, estamos hablando de un hombre que lleva la materia, que eleva la materia a una dimensión más espiritual. Luego también hay en tradiciones que aparecen otras cruces que tienen distintos, ¿no? Ahí tendríamos distintos estados del ser. Por ejemplo, también está la cruz de San Pedro, que es la vuelta del ego, es la cruz invertida, que es dale la vuelta al ego. A eso que te crees que eres eres el más cercano al maestro y eres aquel que le traiciona 3 veces. ¿Qué hay ahí? Hay grandes egos que tenemos que transformar. La transformación del ego en geometría es darle la vuelta a las cosas. Entonces es importante que sepamos que ese 4, eso que se manifiesta en la materia a nivel simbólico, en las distintas culturas, en los distintos momentos de la historia, se ha colocado esa horizontal. La vertical siempre está clara. La vertical es una. Esto es así. Hay una sola vertical. Hay una sola conexión con la fuente, con la divinidad, con Dios. Esa es la que nos representa la línea vertical. Sin embargo, hay distintos escalones
como la escalera de Jacob. Hay distintas dimensiones, distintos niveles a los que podemos acceder en este mundo de la materia en relación con el espíritu. Y como representación máxima está la Tao. La Tao, que tiene un eje vertical y el eje horizontal está totalmente arriba. Maravilloso símbolo que nos habla de un hombre que es capaz de conectar, de llevar el mundo de la materia a su estado de conciencia más elevado. Es decir, que entiende, vive, conecta con la materia desde el punto más espiritual posible, desde la conexión con la divinidad. A ver dónde encontramos todos estos símbolos, a ver qué nos hacen sentir todos esos símbolos ahora que los conocemos un poquito más. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por querer descubrir, por querer mirar, por querer ver qué hay detrás de la simbología, detrás de la geometría y llevarlo a ti, a tu corazón, a tu sentir, para ver qué es lo que trae todo eso para ti. Un saludo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Chao.